La EMT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colabora con este espacio. Muy buenas, queridos amigos, amigas, letramistas. Un rato de cultura y un rato de diversión. Vamos a contar cosas que hacemos desde aquí, desde la cultura, riéndonos, ¿no? Porque casi hemos empezado a grabar, a rodar este pequeño espacio de cultura con muchísima alegría. ¿Por qué? Porque tengo de invitado hoy a Gonzalo Cámara. Y entonces Gonzalo es un hombre, ahora lo vais a descubrir, con una chispa así como de hilaridad, pero al mismo tiempo de cientifismo culto y tal. Tiene ahí un tal... ¿Es así, Gonzalo? ¿Así es? Sí, es verdad que... No, es verdad que desde pequeño siempre he tenido como esas dos partes, como la cosa como muy racional, que viene de mi padre, que es arquitecto, y después la cosa como muy creativa, que viene de mi madre, que es fotógrafa. Entonces como tengo esa mezcla como emocional y lógica ahí, que hace cosas, pues bueno, muchas veces divertidas, ¿no? Vamos a hablar de un corto, ¿verdad? Sí. De un corto, que es algo de los ojos, ¿no? Tendrá tus ojos. ¿Y por qué? Yo quería provocar la respuesta porque quería llegar a Pavese, ¿no? Porque es un verso de Pavese. ¿Por qué elegiste ese verso? Bueno, es verdad que el verso de Pavese al final conjuga dos cosas muy importantes para mí que me ayudaron mucho a concebir el corto, que es el deseo y el tiempo. El tiempo y la identidad, cómo construye al final el deseo. Y bueno, sí que es verdad que es un verso, pues bueno, que se pueden aplicar muchas interpretaciones, tú puedes sumir ahí un montón de cosas, y yo he decidido irme al extremo y hacer un corto sobre cruising, sobre deseo en una discoteca. Entonces, pues bueno, yo ahí lo dejo ya a ver y a descubrir. Esto es divertidísimo. La identidad y el deseo. Efectivamente. ¿Hay deseo sin identidad o identidad sin deseo, Gonzalo? Yo creo que es muy complicado, porque es verdad que el deseo suele, al menos en las cuestiones de orientación sexual, suele construir, ¿no? nuestra identidad, ¿no? De repente es verdad que siempre se ha diferenciado la identidad de la orientación, ¿no? Y que son dos cosas por separado, ¿no? Pero es verdad que según lo que tú desees, al final tu personalidad se construye en base a eso. Entonces yo creo que hay una relación directa, ¿no? Muy bien, me parece muy interesante lo que dices, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo has dicho con una vehemencia que parecía que yo te estaba contradiciendo. Parece. Y todo lo contrario, Sí. Estoy en el mismo camino. Una vez hecho esa diferencia filosófica del concepto que tú querías contar en tu corto, ¿cómo ha sido la elaboración del corto? Pues la elaboración del corto partió de un guión muy básico, que bueno, es básicamente un hombre enmascarado, ¿vale? Que entra a una discoteca en busca de un hombre que desea. ¿Qué pasa? Que no puede llegar a, digamos, que a consumar ese deseo porque tiene un problema con su propia identidad, de ahí que se use una máscara. Entonces, pues bueno, yo decido como entablar como esta cosa contradictoria que hay entre la identidad, el deseo, el querer ser una cosa u otra, y que se contradiga de repente con el deseo que estás sintiendo. Al final, lo que estoy hablando en el corto es de la masculinidad tóxica y en concreto sobre la homofobia interior que uno puede llegar a tener. ¿Identidad de género o sexual? Sexual. Él no tenía Para problema. Para mí, exacto. Digo el protagonista. El protagonista. No hablamos de nosotros. Yo sé que tú no Yo tienes no ningún tengo ningún problema ni con tu problema. identidad sexual ni de género, ni yo tampoco. Es decir, dejémonos claro. Hablo del protagonista del corto. ¿Ha tenido algún problema con su identidad de género? No. Tú focalizas en la identidad sexual. La identidad sexual, efectivamente. Perdona que sea muy burdo, con la famosa frase, salir del armario. Este tipo no había salido del armario e iba a hacer cruising a esos sitios. Efectivamente. Bueno, pues esto es muy patente y muy real en la vida misma. Sí. ¿Y por qué esa necesidad de contar algo así, Gonzalo? Pues bueno, ahora mismo... Como reivindicación, lo digo perdona que Efectivamente. apostille la pregunta, como reivindicación, como realismo mágico u utópico, ¿cómo has querido eso? Pues las dos cosas. ¿Ah? Yo en mi cine, es verdad que, bueno, estoy empezando, entonces no sé si hablar de mi cine, porque acabo de empezar. Es tuyo. Es mío, pero bueno, en mi cine esas dos cosas juegan, las dos cosas que te he dicho juegan a la par. Es decir, la reivindicación como
simplemente con el acto de mostrar una cosa ya tóxica, una cosa ya que se muestra en el corto, pues que está dentro de una obsesión, que no funciona bien, ¿vale? Eso ya funciona como una crítica, pero a la vez mi objetivo es más bien hacer como una experiencia, vivir la toxicidad y la obsesión desde el punto de vista como primario. Es como una cosa, como si estuvieses inmerso en la mirada obsesiva y la mirada tóxica de este hombre, ¿sabes? Y adentrarme en eso, ahí es cuando consigo encontrar las razones y por cómo funciona el pensamiento de una persona que no se está aceptando a sí misma. ¿Las razones para entenderlo o para justificarlo? Las razones para entenderlo. Y si lo entendemos, no lo justificamos. Efectivamente. Vale. Es una cosa que funciona. Bueno, cada uno también lo hace como quiere, ¿sabes? Muchas veces uno Bueno, y de repente eso no le sirve como justificación y sigue, yo qué sé, y sigue pensando que lo que sé, ¿sabes? Pero eso depende, ¿sabes? Es una cosa que me gusta dejarlo al espectador, ¿sabes? Vale. ¿Buscabas algún tipo de compromiso social al mostrar esto? Sí. Al final es una cosa que tiene mucho que ver conmigo, no porque yo haya pasado por esa experiencia de tal, sino más bien... Bien, te adelantas a la pregunta y a la respuesta. Qué Exacto. maravilla. Sí, no me no. vas a dejar espacio. Sí, que te broma. No, pues al final es un proceso que yo veo mucho, ¿vale? En estos espacios, ¿vale? De cruising o estos espacios de discotecas y tal, de hombres que no terminan de aceptar, digamos, que su homosexualidad y su manera de vivirla es, digamos, que siendo profundamente violentos, ¿sabes? Siendo profundamente violentos con lo que desean. Muchas veces nos encontramos estas personalidades y yo creo que es una cosa como que de repente dices, pero ¿cómo puede funcionar de esa manera tan contradictoria una persona, ¿no? Como de repente desea algo muy profundamente, pero actúa todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es esta premisa. Y de verlo desde fuera, ¿sabes? Es por donde yo quise entrar, ¿sabes? Entonces empecé una investigación entrando en discotecas, cruising, en saunas, por toda Madrid, porque al final esto está grabado en toda Madrid, y me hice un tour completo para entender estos espacios, cómo funcionan, cómo tal, porque al fin y al cabo es una cosa que me encanta, es una cosa que yo, pues, para mí es un disfrute, pero de repente para... ¿Ir a esos sitios? Sí, no, por supuesto, evidentemente, no, joder, al final, no sé, pero... Te voy a dar una mala noticia, y es que eres muy joven, y entonces tú crees que eso se constriñe a esos lugares. Y yo te digo, por mi propia experiencia, que la homofobia es algo que sufrimos en todos sitios, hasta los lugares más confortables que tú puedas encontrar, como en esta librería. Yo puedo de repente tropezarme en una escalera subiendo aquí en luces con un señor que simplemente, lo digo por la masculinidad, lo de señor, porque también hay mujeres homofóbicas, que con su mirada aviesa al verme, simplemente yo le he molestado porque le parezco que soy un marica, una estirpe innecesaria para esta sociedad. Entonces ahí ya ese gesto ya para mí es suficientemente dañino, ¿eh? Pero está bien que tú lo hayas llevado a ese escenario porque es un cortometraje, ¿no? Sí. Al final sí que es verdad que yo hablo y me intento inmiscuir dentro de la idea del deseo, a través de la imagen. Entonces, mi corto, yo lo que quiero es que hable a través de las imágenes del deseo, como obsesión, ¿sabes? Entonces, no es solo... Muy interesante, filosóficamente tiene un discurso, el corto, no lo he visto, me encantaría verlo y espero que lo pueda ver. Filosóficamente tiene ahí un trasfondo muy interesante porque explica muchas cosas que realmente no están sucediendo. Totalmente. Porque claro, y yo estoy muy convencido de que muchos de los mayores portavoces del odio mundiales, lo que les hace falta es probar. Cuando prueben y les guste, que es lo que necesitan, se les acabará toda esta clase de odio visceral, como ha ocurrido históricamente, que luego descubrimos que ahí detrás hay otras cosas, ¿no? Entonces, no es porque crea que todo el mundo tiene que ser homosexual para respetarnos, no. Es que creo que el odio nace precisamente en no reconocerse a uno mismo. Entonces, pues es muy ahí interesante. Pues tú mismo me has dado ya la respuesta a tu corto. El resumen yo me has dado la frase, la voy a empezar a utilizar a partir de ahora, joder. Qué maravilla, tío. Bueno, eso está muy bien. Más allá de toda esta estructura tuya, ¿qué tal? ¿Dónde podemos ver el corto? ¿Cómo podemos disfrutarlo? Cuéntanos. Pues ahora mismo estamos en distribución,
O sea que es verdad que es complicado ver el corto hasta que termine ya el periodo de pasar por los festivales y todo eso. Entonces dentro de ya un año, más o menos, cuando termine ya la época de distribución, probablemente el corto ya se pueda ver en alguna plataforma o algo, solo que ahora mismo es verdad que no... Podremos ver algunas imágenes, ¿no? Lo digo Sí, porque sí, sí, al sí, editar, estamos grabando sin Te ver las las- imágenes, pero al editar se montarán algunas de las Te imágenes las paso, por supuesto. del corto. Sí, es verdad que yo no puedo comercializar con él ahora porque, por ejemplo, Estás en el estrenamos en... proceso, claro. Exacto, estrenamos en Málaga y no se puede proyectar en otro sitio más que en Málaga. Vamos a otro festival y no se puede proyectar más que en ese sitio. Pero sí que es verdad que te puedo pasar el corto y sacar ahí las imágenes. Y ya vamos a dar la última pista de esta entrevista para que la gente te quiera aún más. Torremolinense, Torremolinense, efectivamente. de la calle San Miguel. Bueno, yo no nací en la calle San Miguel, pero es verdad que mi Eso te familia... falta. Me hubiera encantado, pero no. Es verdad que mi familia, pues, la gran mayoría de mi familia siempre han sido de Torremolinos, han tenido de la familia Cámara. Y bueno, cualquiera que sea de toda la vida de Torremolinos, que tenga una familia en Torremolinos, se conocen todos entre ellos. Y yo de repente estuve en un rodaje hace poco, trabajando de auxiliar, de ayudante de dirección, y tenía una entrevistada en un documental que era malagueña, que era torremolinense, y automáticamente, ¡ay, los Cámara! Pues efectivamente, simplemente con tener una zapatería ya se puede ser famosa en el mundo. Y yo entrevistando a uno de los cámaras de Torremolinos, fijaros qué maravilla. Oye, Gonzalo, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Muy bien, Muchísimas me encanta gracias. cómo contagias la energía de lo que has hecho y tu propia energía. Es un Muchas verdadero gracias. placer estar cerca de personas como tú y estoy convencido que el resto de los telespectadores lo han captado de esta manera. Estaremos muy pendientes de tu corto y cuando se pueda proyectar volveremos a hablar de él y de tus próximos proyectos aquí Maravilloso. en este rato de cultura en la ciudad de Málaga. Un verdadero Muchas placer, Gonzalo. Adiós. Muchas gracias. Amigos y amigas, como siempre, muchas gracias por este rato de cultura. Chao.